muchas de las cuestiones reales de esta reforma, hay veces que yo creo que los abogados no las entendemos. No Ajá, las entendemos porque pensamos de alguna manera que las leyes deben ser coherentes, deben de ser claras, deben de ser precisas y deben de llevar un fin que es el del bien común. Sin embargo, eh, esta reforma para mí fue sorprendente, el famoso teletrabajo. En primer lugar, teletrabajo no es la denominación correcta, porque en primer lugar se tiene que manejar trabajo a distancia o ajá, trabajo en casa, pero ya existe un apartado que es el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio se origina precisamente por las costureras o trabajadores que en cierto destajo que se podía desarrollar en su propio hogar, se empezó a dar en ese formato para que en su propio hogar hicieran ese trabajo a domicilio. Pero ahorita con lo de la pandemia y con estas circunstancias y estas modalidades que saca nuestro Congreso, yo no sé si porque realmente ya acaban de aprobar o quieren aprobar lo de la marihuana. Yo creo que se les pasó algo por ahí, no sé, algo han de traer ahí porque, mire usted, nada sí, más quisiera hacerle notar dentro de los artículos que acaban de modificar, que es el 330A hasta 330, acá, sí, K, bueno, J y K. J y K. Eh, Este, resulta de que establecen entre esos artículos que en principio el trabajador, que el centro, bueno, que el domicilio del trabajador es una ampliación del centro de trabajo. Sí, Uno. Dos, que independientemente de que es una ampliación del centro de trabajo, el patrón tiene la obligación de proporcionar todos los insumos necesarios, como es computación, como es impresora, como es papelería, todo lo que sea necesario, y además tendrá que pagar un porcentaje proporcional de luz. así es. Bueno, yo me pregunto si en el apartado A yo tengo un contrato colectivo con una empresa y esa empresa va a buscar que sus trabajadores en teletrabajo, vamos a seguirle llamando como ellos le llaman, pone a sus trabajadores, vamos a ponerle 5 trabajadores a laborar en su domicilio. Y yo como sindicato lo emplazo a huelga. ¿Dónde voy a estallar la huelga? En el centro de trabajo. Entonces quiere decir que también puedo estallar la huelga en los domicilios particulares de esos trabajadores porque es una ampliación de trabajo. Pues automáticamente no. No, ¿cómo no? Si es mi derecho, Eh, es decir, cuando yo emplazo a huelga y estallo la huelga a una empresa, Ajá, es en el centro de trabajo. Y si usted me permite que con esta ley el centro de trabajo es una extensión del centro de trabajo, porque así lo dice la ley, el hogar, sí. entonces voy a estallarle la huelga a él, porque es parte del centro de trabajo. Ahora pregunto, ¿dónde voy a poner las banderas? En en el lugar donde presta sus servicios, es decir, con su computadora, porque no puedo estallarle la huelga en su casa, porque no puedo, eso es una violación constitucional. Entonces, si usted ve todas las tonterías que sacan, dice uno, bueno, ¿de dónde sacan esta imaginación jurídica en donde
el propio gobierno dice, ya puedes trabajar ahora sí en tu casa y yo te voy a pagar todo, te vas a ahorrar camión, te vas a ahorrar el transporte, te vas a ahorrar la luz, te vas a ahorrar todo, vas a estar en tu casa, sí, nada más que es un centro de trabajo y si incumple, entonces te estalló la huelga. Ahora, sin embargo, vamos a poner en un juicio con un, hay mil, pero mil circunstancias que no midieron, como siempre, sacan las leyes así al vapor y eso por ocurrencias, porque son ocurrencias estas, el sacar el trabajo, el teletrabajo, es una ocurrencia del gobierno. ¿Por qué? Pues vamos a sacarlo, porque quieren quitar a los outsourcing. Ahora está peor, porque ahora con los outsourcing, con esto, estos son trabajos en domicilio, pero se convierten en patrones o centros de trabajo, porque no hay otra forma de poderlo este, evitar. Entonces, imagínense usted todas estas circunstancias de los decretos que acaban de sacar y las adiciones que sacan en esta ley, pues nos trae una serie de oscuridad que se va a tener que resolver a través de los vía demanda de amparo o juzgar, sí, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, porque no van a saber ni cómo resolver. Ahora dígame usted, ¿cuál es la parte proporcional que tengo que pagar de luz? ¿Cómo la voy a medir? Exactamente. O Don sea, no, Alejandro, vayamos por partes. Mire usted, a ver, efectivamente, el análisis que usted hace y que nos regala al auditorio es sobre ya procedimientos colectivos, la huelga o una figura jurídica como es la propia demanda laboral. hay individuales. Totalmente de acuerdo con esa parte. Pero hay otro punto que quiero colocar en la mesa del análisis, que es respecto a todo lo que la patronal tiene que dar al trabajador, suponiendo que lo otro se pudiera resolver. Pero aquí están manejando de que se tienen que entregar equipos de cómputo, el pago de internet, etcétera. Pero estas ventajas, independientemente de lo que usted ya comentó, únicamente aplica para el apartado A. Correcto. ¿Qué pasa con el apartado B? Con los trabajadores, como son los maestros, que están ubicados en el apartado B del 123 constitucional y que aquí en el Estado de México se rigen por una ley que es la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios. ¿Qué ocurre con ellos? Pues están en las mismas circunstancias. ¿Cómo les van a dar todos los elementos? A ver, si nos vamos al trabajo, al teletrabajo, tendrán que darle todos los insumos necesarios, como son los pizarrones, que no los tienen, porque yo he visto que muchos maestros están haciendo su trabajo con cartulinas que ellos mismos ponen y Sí, señor. juegos, inclusive con elementos propios que el propio maestro pone o antepone sin que se los otorgue el gobierno o la secretaría. Entonces tenemos que exigir de alguna manera que también les proporcionen la computadora, que les proporcionen los pizarrones, que les proporcionen los borradores, como si fuera una escuela, pero a nivel particular, ¿verdad? A ver, don Alejandro, es esta parte tan fina de lo que acaba de comentar. Quiere decir que ya esto ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día Sí, 11 de enero. Empieza a operar a partir del día 13 de enero, un día después de su publicación. sí, correcto. Ahora, para poder lograr al menos, déjeme verlo así, este beneficio para los maestros estatales, podemos utilizar esta estructura así como esté mal hecha y todo lo que usted ya me comentó. Podemos utilizar la figura de aplicación supletoria para exigirle al gobierno del estado a que dé estas herramientas a los profesores. Correcto. Porque no olvide usted que la Constitución establece que trabajo igual, salario igual. En Así este es. caso, los insumos que están proporcionando para el apartado A se deben de proporcionar para el apartado B. Es Sí, decir, sí, tan simple como esto. Si a mí me lo estás otorgando del apartado A,
¿por qué no me lo vas a otorgar en el apartado B? ¿O por qué no se los vas a otorgar a los maestros? Es inclusive, mire usted, como el aspecto de salud. En esta pandemia que estamos viviendo, todos la obligación del gobierno o de los patrones es que nos den todos los medios de salud para no contagiarnos. Sí, señor. En ello se tiene que establecer cualquier medio para que yo no corra el peligro de un contagio, que no nos los proporcionan, por eso nos mandan a la casa. Si me mandas a la casa, tienes que hacer lo que tú mismo publicaste, tu teletrabajo. Entonces, yo te tengo que dar toda esa información, pues mándame y págame también mi luz, porque estoy usando mi luz, estoy usando mi computadora, estoy usando todos los insumos para yo poder dar las clases que tú me tienes la obligación de otorgar. Es decir, es como los libros que daban en las primarias, que ahora pues ya no las dan, porque ahora ya todo el mundo, como está en su casa, pues ahora me ahorro hasta eso, ¿verdad? Pero es una obligación del gobierno, pero ahora se los tenga que dar a usted. Claro. Y lo podemos exigir porque es una obligación contractual de darme todas las herramientas de trabajo. Sí, eso sí está en las condiciones generales de Claro. trabajo de los servidores públicos del Estado y de los, sí, de los servidores públicos docentes. Y por analogía, me tienes que dar estos mismos insumos que tú estás proponiendo para el apartado A y a ver si se los da. Ahí es donde va a torcer la tuerca el rabo. Ahí Eh, van a decir, no, 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 a eso sí, no, no, no. Eso nada más es el apartado A, pero pero los no, no, podemos exigir. lo tenemos que exigir porque recuerde usted que finalmente tanto apartado A como B pertenecen al 123 constitucional Sí, y correcto. si se deja omisa al apartado B, se estaría incurriendo en la violación al derecho de equidad que garantiza el propio artículo primero de la Constitución. Y no eso, profesor, una discriminación al TEMEC y al convenio 98. ¿Por qué? Porque me estás discriminando de una parte de una obligatoriedad a los insumos que me tienes que otorgar. Ok. Ahora, para clarificarle a nuestro auditorio y a los maestros, maestras, que en este caso particular hacemos referencia, el requerimiento se puede hacer en dos modalidades. Se puede hacer de manera colectiva y de manera individual. ¿Correcto? ¿Ok? El fundamento legal, ya lo mencionamos, estaría viéndose esta reforma, estaría viéndose el convenio 98 de la OIT y Al artículo 3 de la ley la estatal, ley del trabajo, la estatal, sí, que porque son derechos irrenunciables. exactamente. No, pues don Alejandro, créame que sí lo tenemos que hacer porque efectivamente la economía del magisterio está destinándose un buen porcentaje en estos gastos. Créame que no solo se ha invertido en computadoras, sino en teléfonos inteligentes para atender hoy lo que está como una educación a distancia, como bien lo maneja usted. Sin embargo, el Estado, lo siento yo muy grave porque no ve, no escucha, tampoco dice nada respecto a esos gastos que está haciendo el trabajador. Cuando ya hay un presupuesto asignado desde la Claro, Cámara de Diputados, aprobado, que se ejerció hasta diciembre. Aquí en el Estado de México el paquete fiscal todavía no está aprobado, ojalá ya se apruebe en estos días, pero ojalá. realmente esto pasa por una Cámara de Diputados, se hacen los cálculos y lo que se tiene que hacer es invertir a la propia escuela pública, don Alejandro. Que no lo hacen, porque además tienen toda la obligación y no les preocupa que los maestros de su peculio y de su salario gasten en material que ellos mismos proporcionan a los alumnos. Y eso es un perjuicio para la economía de cada maestro, Sí, por porque ellos supuesto. ponen su propia computadora, ponen su teléfono, ponen el material didáctico, todo lo ponen.
Y el Sí, gobierno es el que los tiene que otorgar, y el por supuesto. gobierno es el que lo tiene que hacer, y así como él lo promueve en esa modificación al teletrabajo, que no es teletrabajo, insisto, es otra cosa, pero es una obligación, ya está inclusive sustentada en el Congreso con el presupuesto actual, y que eso lo tienen que otorgar, pero ese presupuesto lo usan en otras cosas en lugar de lo que corresponde. Sí, Y ahí es lo que tenemos que exigir. así es. Y esto, bueno, finalmente el sustento que tenemos es que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que ya Así está es. vigente y que eso nos da toda la posibilidad de exigirle al gobierno estatal que cumpla con este mandato de la Ley Federal del Trabajo a favor del magisterio. Estamos en lo correcto. Así es. Y eso es lo que se tiene que hacer, maestro, porque recuerde usted que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Lo que sucede o esa irrenunciabilidad es lo que permiten los propios maestros que no quieren luchar o que no quieren pelear sus propios derechos. Pero ahí están en la ley. Claro, claro. Concatenado a este mismo planteamiento de lo que llaman ellos teletrabajo, se encuentra la situación salarial, don Alejandro. Mire usted, le comento rapidísimo. Aquí en el Estado de México, el año pasado, acuérdese que se aplicó, se aprobó la ley de ingresos y egresos a nivel federal en Ujú. diciembre del 2019 y Sí, empezó a aplicarse a partir del 1 de enero del 20. Aquí en el Estado de México ocurrió lo mismo. La ley de ingresos y egresos también se aprobó en diciembre del 19, pero fíjese usted, cuando se había ya determinado un incremento salarial desde diciembre del 19, aquí se aplicó hasta octubre y colocaron como justificación que para aplicarlo tenía que firmar el sindicato charro oficial con una instancia de gobierno, lo cual buscando en la ley, don Alejandro, no es ningún requisito legal el que firme sindicato alguno, sino que el sindicato está para exigirle al gobierno a que aplique ese incremento desde el primer día del año que inicia, como en este caso. es cierto, Aquí, sí, sí, don Alejandro, ¿estamos razonando de manera correcta en ese sentido? es correcto, pero aquí el problema es que no olvide usted que el sindicato oficial es socio del gobierno, entonces pues hacen lo que el gobierno quiere. Bueno, Entonces, en ese sentido, por eso la existencia del SUMAEM, porque el SUMAEM claro, puede exigir ya desde hoy que se aplique ese incremento salarial aprobado ya a nivel federal. en forma retroactiva. Claro, claro, en forma retroactiva. Hoy ya llevamos 19 días, se tendrían que pagar ya, pero no que gobierno retenga ese incremento y lo quiera aplicar hasta que se le venga en gana Así es, o hasta que consiga la firma, hasta que obliga al otro sindicato a que firme este convenio salarial, que no es indispensable esa firma, los rubros, todo lo que se va autorizando anualmente ya están y hay una progresión aritmética que aplican año con año. Esto lo puede ver el profesorado simplemente haciendo un seguimiento de los últimos 10 convenios salariales. Se así es. aplica el mismo porcentaje, no hay variación, ¿eh? Ninguna variación. Mañosamente, el año pasado, don Alejandro, y qué bueno que viene esto a colación, fíjese que en el incremento al Día del Maestro eh, fue uno de los conceptos que no sufrieron ningún incremento en el 20. ¿Por qué? Porque el seguimiento, la progresión que venía teniendo era de 0.5% anual. En Así este es, año, como el 15 de mayo dieron una parte únicamente el día 15 de mayo del 20 y la otra parte la dieron posterior, cubriendo una cantidad de 9,000 pesos, que fue lo que se pagó en 2019. En 2020 correspondían 19,500 pesos, pero
como había ocurrido ya ese proceso, el magisterio estaba enojado y se firmó el sindicato charro, el oficial, que no aumentara ese monto y que significó quitarle a los maestros 500 pesos de ese bono. Así Pero, es. pero el profesorado no se dio cuenta, don Alejandro, no se dio cuenta, nosotros lo dimos a conocer. Sin embargo, eso prueba que el sindicato oficial efectivamente es comparsa de estas instancias gubernativas para perjudicar al profesor. Así ¿Qué es. comentario le merece esta acción, don Alejandro? Pues mire, profesor, hemos comentado en muchas ocasiones que mientras los trabajadores no defiendan sus propios derechos, nadie va a defenderlos, porque esos derechos, al ser irrenunciables, si nosotros mismos permitimos que esto siga pasando, es como en el país, las cosas se siguen, si permitimos que sigan pasando como están pasando, pues vamos a ir al traste, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a volver a empezar en cero, ¿verdad? Cuando todavía tenemos en nuestras manos la solución y podemos rescatar todos los derechos irrenunciables que tenemos y exigir lo que ya está escrito y pactado Sí, por y sin, supuesto. y sin ninguna intervención de nadie. Pero nosotros tenemos que hacerlos valer y Así mientras no es. lo hagamos valer, ellos van a seguir haciendo a la sociedad que están haciendo, porque es lo que les conviene. Entre más, ¿qué le puedo decir? Entre más puedan engañar al maestro o a los maestros y los maestros no hagan nada, pues, lo van a seguir haciendo. Sí, Entonces claro. yo pienso que tenemos que despertar y quitarnos ya esos amarres, porque la educación es la base principal de este país. Fíjese que, bueno, cambiando otra vez de tema, para el SUMAEM, para el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, es eh, inconcebible que para el cumplimiento de la libertad sindical con todas las implicaciones legales, hayamos tenido que acudir a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de Canadá, a la representación de México dentro de lo que es el TEMEC. Y pues con gusto comentamos a nuestro auditorio, don Alejandro, que ya hay comunicación con la Embajada de Estados Unidos y Así es, parece que hay una disposición abierta por parte de la responsable de relaciones laborales para darle un seguimiento a este asunto. ¿Cómo ve así usted es. esta actuación de la Embajada de Estados Unidos a favor Pues del bien, SUNAM? yo pienso que es muy importante porque ya en la entrevista que se tuvo con las personas encargadas de este departamento, Sí, que señor. una de ellas es Noamí Fellows, señor licenciado Pablo Solorio y el licenciado Carlos Romero. Ellos son los encargados de darle seguimiento a todas las quejas que se han presentado en la embajada. Sin embargo, dicen que tiene que ser, es que hay una confusión entre el Tratado de Libre Comercio, que se lo quiero expresar, con el cumplimiento de la ley. Fíjese usted qué extraordinario. El Tratado de Libre Comercio sirvió para crear o para modificar la nueva Ley Federal del Trabajo y la ley Sí, burocrática, en fin, para actualizarlas o adecuarlas a los intereses que el tratado quería, que fundamentalmente es el voto libre, directo y secreto. Ese es lo que están peleando. Y dos, que los trabajadores, al momento que haya una revisión contractual o de condiciones generales de trabajo, sean los propios trabajadores que se enteren y estén de acuerdo, no directamente el secretario general. Pero que todo esto, fíjese qué incongruencia. Dicen que nada más es con relación a las empresas del comercio. Y le dije, no puedo entender que sea nada más del comercio cuando el propio tratado estableció que no firmaban ese tratado si no se modificaban las leyes y obligan a nuestro gobierno a que modifique las leyes y que además obligue a los sindicatos a cambiar los estatutos
a cambiar su régimen social, a establecer que los trabajadores tengan una voz y voto, que siempre lo han tenido a claro, través de su secretario general, y que quieren ellos modificar nuestra propia libertad sindical. Pero no se pueden entrometer, sino que tiene que ser a través de una queja, a través de la Secretaría del Trabajo, y los tribunales van a resolver. Entonces yo me pregunto cuál es el caso del tratado y la modificación a la ley, si el tratado lo van a permitir violar o lo van a adecuar nada más a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque ante estas quejas, dice, tienes que meterte a través de una queja, puedes seguir el procedimiento de una queja a través de la Secretaría del Trabajo, porque no es la vía que me hagas esa queja ante la embajada, porque yo nada más veo las cuestiones comerciales. Y yo les dije, pues se me hace extraño, entonces, ¿cuál es su papel en todo el Tratado de Libre Comercio? No tiene sentido. ¿Para qué me obligas tú en el tratado a modificar las leyes y a modificar las condiciones colectivas de los sindicatos para que no te entrometas o no veas una solución ante una violación flagrante, como sucede en el caso de usted, en el SUMAEN con el gobierno estatal y como muchos sindicatos en el gobierno federal? claro, claro. Entonces, para mí se me hace incongruente hasta lo que está manejando el Tratado de Libre Comercio, porque no lo están utilizando como es. O sea, primero dicen una cosa de que se van a entrometer en la vida interna, que no permiten la injerencia del patrón, que no permiten la discriminación. Y ahorita dicen, no, pero eso manéjalo tú en la Secretaría del Trabajo. Se me hace incongruente. Entonces, por eso te digo, cada quien maneja nada más para su molino. Lleva Seguramente, seguramente el procedimiento que ya iniciamos, quiero informar a nuestro auditorio que la queja se interpuso ante la Embajada de Estados Unidos, ante la de Canadá, ante la propia Secretaría del Trabajo Federal, así es, pero se hizo lo propio con el presidente Obrador, sí, con la secretaria del gobierno federal, economía, Secretaría de Gobernación, con de Economía, gobernación, y aparte se trabajó con Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas en esta Secretaría de Gobernación. Me sí, parece que empieza esto a hacer que tengan estas instancias actuaciones diversas en donde nosotros podemos percibir que la acción que hasta hoy está desarrollando el SUMEM es la correcta y que así es, estamos, por supuesto, involucrando a instancias internacionales. Y también menciono que tenemos expediente abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en la Corte Interamericana. Ya tenemos también expedientes. así es, Solamente en el caso de estas dos últimas instancias, han sido muy tardadas, pero estamos en esa lógica de apegarnos al marco legal para hacer que las instancias, por supuesto, cumplan con la parte que les corresponda. Don Alejandro, mire, lamentablemente se nos agotó totalmente el tiempo. Yo sí, quisiera pedirle algún comentario a los maestros a que ejerzan esta libertad sindical que iniciamos a construir desde el 2007. pues yo siempre le reitero a todos los maestros mi estimación, mi afecto y mi cariño, pero es importante que todos ellos, de alguna manera, ya se despierten y empecemos a defender lo que es nuestro, que es el derecho. Y todo está en los libros jurídicos, ese es donde está la clave de todo. Y nada más es hacerlos valer. Así cuando nos enseñan a leer y aprender las vocales, así quisiéramos que aprendieran las vocales del jurídico, del derecho, para que eso nos permita llegar a buen puesto. Ojalá y lo logren. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Me parece que eh, el esfuerzo desplegado desde hace ya casi 14 años está rindiendo sus primeros resultados
en lo que es el, el objeto mental del magisterio. En el objeto mental del magisterio se está ya integrando este componente del Estado de Derecho, de la legalidad y de entender que los procesos no son otra cosa más que aplicar lo que la propia ley nos permite, don Alejandro. Y ya está escrito, ya está hecho. Ya está escrito, así es. Y bueno, comentarle a usted y compartir también con nuestro auditorio de que aquí en el Estado de México va a haber una nueva constitución política del Estado Libre y Soberano de México o bien reformar la que existe. Se abrió una convocatoria, un parlamento abierto en la que nos ¿Cierto? congratulamos porque les hacemos de su conocimiento que el SUMAEM ya fue inscrito y fue aceptada la inscripción en los días pasados y estaremos viendo este rubro sindical que está ausente en la constitución actual en nuestra entidad, don Alejandro. Estamos ahí y seguramente estaremos pues reuniéndonos con más actores sindicales para que este derecho de libertad sindical y todas estas reformas que están ya publicadas, que están en el propio TEMEC, hoy queden armonizados en lo que vaya a ser una reforma o bien una nueva constitución política del Estado Libre y Soberano de México. En eso andamos. Pues es mucho trabajo, como usted siempre nos ha recomendado, la lectura, el ejercicio desde los juicios que llevamos, los amparos, toda esta gran maquinaria legal que se ha desplegado desde 2007 y que hoy tiene a un sindicato independiente, un sindicato con libertad de participación, con libertad de decisión y que se está construyendo y estamos en ese camino de la consolidación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, don Alex. Y combativo institucionalmente. Así es, mi querido señor. Pues no queda más que agradecer su participación. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Lamentablemente se nos fueron varios minutos en la conexión, pero pues así suceden estas cosas. Así pasa cuando suceden, dicen los compañeros. Pues le mando un abrazo afectuoso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues a usted, amables amigos que nos siguen, maestros, recuerde su voz, es la voz de la libertad. Nos saludamos la siguiente semana. Muchas gracias, bonita tarde a todos.